desde la FIL del Zócalo. Acabamos de terminar la conferencia con el embajador de Colombia en México. Nos está invitando, va a haber una invitación especial para nuestro grupo, para la Universidad Rosario Castellanos, porque les había dicho que pertenezco a la red científica de Colombia-México, ¿verdad? Entonces, pues estamos en eso. Carla, por favor, acá. Me voy a subir. Ay. Carla, aquí. Sí, gracias. Va a venir para acá el embajador para darles un saludo y para invitarlos a la lucha pacífica de las izquierdas, de la lucha pacífica de los gobiernos por una democracia pacífica, por un mundo más pacífico, que sea inclusivo y que permita el progreso de todos los pueblos. Sí, por favor, podría venir. Es que estoy transmitiendo en vivo con mis alumnos y estamos en una clase de métodos cuantitativos y nosotros lo que hablamos es de todos los elementos de lucha social que pueden ser cuantificados y que pueden ser descritos con métodos cuantitativos para hablar del México actual, del mundo actual, y estamos con una luchadora social, una sobreviviente, una persona increíble que viene de Chile, ¿sí? Oh, pero muchas gracias. No, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Y bueno, pues el trabajo es el trabajo constante, permanente, en todas las formas, ¿no es cierto? Así es. Eso es lo que hay que hacer. Nada nos va a caer de arriba. Nada nos va a caer Muy de por arriba. el contrario, de arriba nos van a Hasta venir que las bombas. hasta Que la dignidad se haga costumbre. Se haga costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias. Es de las personas, de unas luchadoras sociales que no han, pues son personas que han dejado su marca de agua, su marca en la historia. Y bueno, andamos en esto, luchando con muchas personas, promoviendo la educación a muchos niveles, de verdad. Es lo que yo les hablo del nearshoring, todo esto, lo que les hablo de cómo los métodos cuantitativos nos ayudan a tomar decisiones, pues también nos van a ayudar a vivir, créanme. Y ahorita el embajador está ocupado, pero sí va a venir, dijo que iba a venir para acá. Entonces, bueno, quiero decirles que la clase se las voy a subir también al rato. Tengo resuelto ya el sistema, el modelo, ya está resuelto, se los voy a compartir completamente, pero de todos modos nos vamos a ver el próximo jueves y pueden asistir mañana a mi clase de métodos cuantitativos en el mismo horario, si les parece. Es que en cualquier momento puede llegar el embajador. Y algo que tenemos que hacer es que todo lo que aprendemos tenga impacto social, que tenga impacto en la educación, que tenga impacto en las vidas. Eso es lo que estoy buscando también desde mis clases y es mi aportación, pues. Ustedes saben que siempre trato de relacionar la parte matemática con la parte económica, con la parte cultural, pero también, sobre todo, que impacte en la inclusión laboral, porque si no impacta en la inclusión laboral, si no impacta en una mejoría de sus vidas, no va a tener sentido. Y bueno, gracias, Karen. Elvis, no sé, chicas, Karen, creo que también a ti te pasó, Karen. Es el mismo link, Carmen, es el mismo link, el de métodos cuantitativos, jueves y viernes, no hay cambio. Pero, ¿sí me escuchan bien? Sí, profesora. Sí, muchas maestra. Gracias. Gracias. Karen, Elvis, no sé qué pasó, pero no, bueno, yo califiqué las tareas y me decía, ¿tienes todo limpio?
Sí, maestra, yo se lo mandé desde el Sí, 9 de sí, octubre. sí escuché, querida Elvis. Sí escuché y sí te leí y ya te respondí. Nada más que estaba preparando toda la clase que les preparé para el ratito, para en este momento, digamos, les estuve preparando toda la tarde, les preparé los... no, sí va a haber clase, nada más que estoy comentando que al momento de calificar, yo estaba preparando la clase y se supone que no tenía pendientes hasta anoche, hasta antier en la noche, en la madrugada de ayer, pues, no tenía pendientes, pero hay elementos que no me lo permitieron ver. Entonces, hay cosas que no me dejaron ver y quería, nada más téngame paciencia, lo voy a revisar. Nayeli, si me lo enviaste entre ayer en la noche y hoy, todavía no termino de calificar, pero lo termino de calificar. Solo tengo 2 pendientes que no veía en el sistema. No Profesora, ¿le puedo mandar otra vez mi actividad porque hay una confusión? Sí, sí. Gracias. Maestra, yo se lo mandé el mismo día que Elvis y aún no tengo calificación. Eres tú, Dianita, sí, son 2 casos. Sí, son 2 casos que tengo que gracias. No sé por qué no los veía y son ustedes 2, justamente es de este grupo 106. Pero yo también tengo confusión, profesora Karen, en mi actividad. Voy a revisar hoy todo y las tengo bien ubicadas, Diana, Karen y Elvis. Cualquier situación lo arreglo, no hay problema. Sí, lo que pasa es que el sistema no me lo dejaba ver, no sé por qué y aún no lo veo. ¿Sí? Voy a tener que ver módulo Profesora, por módulo. También en el módulo 2, en el foro del módulo 2 también hice otra aportación. Voy a revisar bien, Karen, porque según ya no me faltaba nada de los módulos. Voy a revisar otra vez. Eso sí, no hay ningún problema. Porque sí me falta y además tenemos tiempo y tenemos tiempo, tenemos manera de seguir trabajando. Voy a agarrar mi mochila, pero quiero que venga, déjame ver, nada más déjame hablar con el embajador, a ver si nos pueden, bueno, sigue ocupado, dijo que sí iba a venir, porque si me voy y se me desconecta esto, va a ser complicado. Entonces me espero, no hay problema, me espero. Y es que no quiero apagar la pantalla por si viene, que aparezca rápidamente. Mientras les voy planteando lo que es la actividad que vamos a estar desarrollando. De hecho, es una actividad que ya hemos desarrollado desde hace tiempo. Nada más, no voy a poner todo lo que es la actividad integradora, no voy a poner todos los elementos que tiene, me refiero, bueno, los objetivos sí. Los objetivos es aplicar las técnicas de los métodos cuantitativos para desarrollar problemas de la oferta y la demanda. Y es que ya se va a ir. Entonces, creo que ya viene, espérame, no, lo volvieron a agarrar, Dios mío. Voy para allá. No, voy para allá, antes de que se nos... ¿Nos puedes dar la invitación a los alumnos? ¿Vas a quedar grabado? Ay, claro que sí. Muchas gracias. Este es el embajador de Colombia en México y pues les va a mandar un saludo y una invitación muy importante. Bueno, un saludo especial a todas y todos quienes están acompañándonos en Mucho gusto. videollamada. Buenas tardes.
Rosario Castellano, soy de la Universidad Rosario Castellano. Un saludo a la Universidad Rosario Castellano. Invitarlos brevemente. Este domingo 20 de octubre nos vamos a concentrar a las 2 de la tarde al frente de la Embajada de Colombia en México, en Reforma 412, diagonal a Diana la Cazadora, porque hay una coyuntura muy crítica en nuestro país que no solamente convoca al pueblo colombiano en el marco del intento de golpe de Estado al presidente Petro, sino que también convoca al pueblo latinoamericano y caribeño, por supuesto, porque hemos visto cómo las élites de nuestro territorio, de nuestra región, operan de manera articulada para derrumbar los proyectos populares, para derrumbar los procesos de transformación social y popular, y por supuesto que ante esto no hay otra respuesta posible sino la movilización y la organización y la articulación desde abajo, desde las bases, desde las diferentes perspectivas de las cuales estamos luchando por un mundo más justo y por una región más equitativa. Así que les esperamos y las esperamos este domingo al frente de la embajada, y bueno, un saludo muy especial. Muchas gracias. Y aquí estamos desde las redes científicos colombianos. Muy bien. Ahí estamos participando. Saludo a la red académica y científica de Colombia, México también. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. Hasta un luego. traguito. Nos vemos, cuídense Hasta mucho. luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La foto y nos vamos. ¿Me puedo poner con ustedes? Por eso le estoy Aquí vemos Muchas gracias. 21 personas en la foto, 21. 54, bueno. Y seguí la videollamada. Otra, espérame. Y aquí, otra, pero aquí. Ya. Ala, Después de la tercera cobramos. Gracias. No, Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias igualmente. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Envío un mensajito ahí por el WhatsApp. Bueno, perdón. ¡Ay! Mi conexión. Sí, sí. Muchas gracias. No sé. No, yo estaba transmitiendo. Estoy transmitiendo. Oye, muchas gracias por el apoyo. Es que no me agarraba mi internet. Y bueno, ay, mi chamarra. Chida. Bueno, ya logré mi objetivo principal. Y y bueno. Ahora les voy a dar rápidamente lo que es la actividad, ¿sí? Es muy sencilla, de hecho es la más sencilla de todas, porque después de todo lo que hemos visto, el módulo 4 fue el más difícil, van a decir que esto es pan comido. Entonces es aplicar las técnicas del cálculo y métodos algebraicos para encontrar el punto de equilibrio entre dos ecuaciones, solamente dos, y ese es un análisis de mercado microeconómico específico, ¿sí? Entonces nada más es encontrar el punto de equilibrio entre dos sistemas de ecuaciones, que es son dos ecuaciones lineales, como pueden ver. Entonces tienen que encontrar nada más el punto de equilibrio entre oferta y demanda entre dos sistemas. Estas ecuaciones ya las habíamos visto porque desde el módulo 1, desde la primera clase las vimos. Y la ecuación es P igual. ¿Qué? Perdón, gracias. Es que se me cortó la señal. Entonces, les comentaba que la ecuación que vamos a estar trabajando es una con pendiente positiva de precios en un restaurante y la otra es la de demanda con pendiente negativa y ya, eso es todo. Entonces, encontrar el punto de equilibrio cuando... ¡Ay, no estoy compartiendo pantalla! Perdónenme la vida.
y no me dijeron nada, qué mala onda, me están dando el avión. Ni mis chistes les da risa. Ay, Dios mío. No, profesora, no estábamos riendo de usted. Ay, no les da risa mis chistes. Ni me están poniendo atención, nada más me están dando el avión que 130Q más 8. ¿Sí? Entonces es 130Q más 8. Esto es Q, perdón, es Q y esto es P. P igual a esto. Entonces vamos a poner 1, 10, 100. ¿Sí? Entonces aquí los precios van a ser, tomas a Q, entonces vas a poner igual, tomas a Q por 130, cierras, no puse paréntesis, y le sumas 8. ¿Y se acabó? Esta es la curva de oferta. Curva de oferta. Y la curva de demanda es Q y P, y aquí se acuerdan cuánto era, menos 1100 no sé qué, 1180 más 12. Menos 1180 más 12. Y lo mismo. Control C, Control V, pero aquí les vamos a sumar 12. Y ya quedó. ¿Sí? Ah, pero es menos. Perdón, es menos. Un gusto, compañera. Un gusto, mucho gusto, muchas gracias por todo, muy amable. No, de verdad, muchas gracias porque me están apoyando, porque quería venir aquí a la FIL, porque pertenezco a la red de Científica México-Colombia, y cómo no venir a todas estas actividades y apoyar a la organización, pero tengo que trabajar, entonces estoy aquí trabajando en línea. Muchas gracias. Vamos el domingo que tocamos nosotros aquí. ¿Cómo se llama? Yumayón. Aquí voy a estar. Sí. ¿A qué hora? A las 12 del día. A las 12 del día. ¿Quieres mandarles un saludo a mis alumnos? Claro que sí, con todo gusto. Estamos, Dígame usted. tú, ¿Así nomás sí? sí, estamos Bueno. en vivo con mis alumnos de la Rosario Castellanos. ¡Órale! Métodos cuantitativos. Mire usted. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si me está viendo alguien. Sí. Mire. Buenas noches. Buenas Saludos noches. de la compañía de Yuma y Johnny. Concierto de son, poesía y Colombia. Colombia, tierra querida, donde son tanta gente tan grande, no sé. Francisco el Hombre le dicen por allá, a un gran acordeonista que poca gente conoce por allá. Pacho Rada se llama. Pero bueno, un gusto. Domingo a las 12. Domingo a las 12 del día en la Ciudad de México. Aquí los esperamos. Yuma y Johnny. ¿Y tú eres? Todo el apoyo. ¿Perdón? Yo soy Johnny. Johnny. De Yuma y Johnny. Pero bueno, un gusto conocerlos y bueno, a la distancia. Por Gracias. eso dijo Marco Antonio, no, por eso dijo se me olvidó el autor, pero un gran autor cubano que dice, contigo en la distancia, amada mía, estoy hoy. Nada que ver, o sea, es algo de romance, pero nos vemos aquí. Un abrazo, muchas gracias. Los dejo aquí con la compañera que es una mujer excepcional. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Un gusto conocer a la compañera, nos vemos el domingo. Tony, Johnny. Tony, Ah, Tony, Johnny, ya, perfecto. Ahí está. Gracias. Cuídense mucho, un gusto conocerla. Gracias. ¿Qué cosas? Déjenme llamar. ¿Habían tenido una clase así de movida? No, profesora. ¿Les emociona? No, maestra.
¿Les emociona? Sí, ya vimos que anda bien atareada. Sí, es que tengo muchas actividades y muchas de las actividades no las había realizado porque tenía que dar clase, pero dije, China, esta no me la puedo perder. Y hasta les habló un embajador colombiano, Yuma Yomi de Colombia, y que estamos transmitiendo justamente atrás del escenario de donde estábamos en la conferencia. Carla, ¿puedes venir para acá, porfis? Ya nos vamos en un ratito. Ay, me están picando los moscos. Bueno, entonces es menos 1180, regresamos. Menos 1180. Déjenme checar que esté bien. Menos 1180. ¿Sí estoy bien, chicos? ¿Sí estoy bien? Sí, profesora. Sí, ¿verdad? Aquí está. Entonces nada más vamos control C, control V, pero nada más voy a que pongan números, control X, control V, ahí está. Entonces vamos a graficar, insertar gráfico. Así. Ustedes no escuchen esas cosas, ¿eh? Entonces, vean, aquí lo que podemos hacer es quedarnos en los primeros. Vean, ¿sí? Lo que nos va a interesar es quedarnos en este lado positivo. Justamente, aquí miren, vean. Vamos a ponerle 10 y 20. ¿Ya cerraron los de librería? Carla, estoy atrás del escenario. Atrás del escenario. Es que me cortaron el internet. Si te los llevas, me los vas a cuidar. Atrás del escenario. Atrás de donde estábamos con el embajador. Atrásito. Sí, aquí yo estoy. Sí, voy. Gracias. ¿Te los puedes quedar? Gracias. ¿Pero me los tienes que cuidar? Es el único pero. Sí, entonces podemos ir modificando todo esto. Sí lo van viendo, pero pues no nos interesa esta parte negativa. Entonces vámonos. Uy, va a ser. ¿Sí? O sea, ahí lo pueden hacer de manera gráfica y es de manera interactiva. Pueden poner 1, 2 y 10. 1, 2 y 10. Ay, Dios, 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 Dios y 10. Según yo veo, sí tenemos foto de todos. Espérame. Es otra, córrele porque luego el niño Sabas no va para allá. Pero ahí sí estuvo yendo, ya lo vi. Estoy copiando. ¿Boleta del metro? ¿Sí? ¡Ay! Seguimos con la grabación. Entonces es aquí encontrar el punto de equilibrio nada más entre las dos ecuaciones y pues No está compartiendo pantalla, profesora. Ay,
bueno, ¿quién me llama? ¿Quién me llama? Carla, estoy atrás del escenario, ya estoy terminando la clase. ¿Me permites tantitito, por fin? Tantito, unos 10 minutos. Ah, ustedes, sí. Bueno. Ah, estoy acá atrás. Ah, sí. No, ya me voy entonces. Permíteme tantito. Bye. Chicos, ¿qué creen que me están diciendo? Que están cerrando la carpa. Entonces me tengo que ir. Pero esa es la situación y nada más tienen que igualar estas dos ecuaciones y ya, se acabó. Como lo hicimos en la clase pasada. ¿Sí? Sí, maestra, mañana la clase es a las 8 igual. Sí, a las 8. Por favor. Ok, gracias. Pero a las 8 tenemos otra clase. Se las dejo grabadas y se las subo en la noche, ¿va? ¿No la puede compartir a nuestra plataforma 106, por favor? Sí. Gracias, profesora. Muchas gracias y disculpen. No se preocupe, que tenga bonita noche. Buenas noches por todo, muy amables, gracias. Hasta mañana a todos. Hasta mañana a todos, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Voy a parar porque si no me van a cerrar aquí. Bye. Gracias, Elvis, lo reviso. Bye. Karen, Diana Colula, ¿sí? Elvis. Bye. Lo reviso, muchas gracias. Sí, por favor, profesor. Parte del problema que tenemos es el siguiente. Si nosotros comparamos la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, y este es un número que sí puedo comparar entre países, ¿vale? Si yo comparo la tasa de homicidios que tenemos en México, Ecuador, Colombia, Brasil, Honduras, nos damos cuenta de que en realidad toda Latinoamérica es una región exageradamente violenta. Tan violenta que tenemos en América Latina, para ponerlo en contexto, a mí me encanta siempre poner en contexto el número. En América Latina tenemos más o menos 8% de la población del mundo, pero tenemos 33% de los homicidios del mundo. 8% de la población, 33% de los homicidios. Por muchísimo es la región más violenta, salvo excepciones, salvo conflictos, salvo Siria, por ejemplo. Perfecto. Pero fuera de eso, la región en la que tenemos más violencia y es interna es América Latina. Y lo ven en Brasil, en Colombia, en Ecuador. Y este es el mal, ya parece prácticamente un mal social, endémico, algunos dirían hasta cultural de América Latina. Pero esto convencido de que no tiene por qué esto ser cultural. Además, si lo vemos en el tiempo, y aquí es lo que yo decía, bueno, a ver, hay un problema real cuando entendemos cómo fue México más o menos en 1990, que yo estaba naciendo, y tuvimos en 2007 uno de los valles de la violencia. Es decir, tuvimos hasta 8.3 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2007. Y a partir de ahí, la violencia en realidad ha escalado y va muy por arriba. Ahora, como contexto, para que se acuerden, en 2007, en esta gráfica tenemos el menor punto de violencia, ¿sale? 8.7, si lo comparo con Austria, por ejemplo, que es donde vivo hoy, Austria tiene 0.8, es decir, Austria hoy está a la 10ª parte del momento menos violento que tuvo México en los últimos 30 años. Incluso ahí, México es 10 veces más violento que Austria. Y así, este es el problema. O sea, estamos hablando de que en el mejor de los momentos, lo que hoy vemos como algo deseable, regresar a ese momento de México 2007, es 10 veces más violento que Austria. Y eso es un problema, ¿no? Porque además, por aquí pasamos ya por 3 presidentes, digamos, en esta escalada de violencia pasamos ya por 3 partidos políticos y 3 personas que vienen y nos dicen, yo sí tengo la solución, yo sí sé pacificar el país, yo tengo la estrategia, y honestamente, 15 años después, nos damos cuenta de que no tenemos idea, ¿eh? Ya pasamos 3 sexenios, estamos arrancando el 4, y solo lo que ha pasado en este sexenio, ya no pensemos en el anterior, que terminó hace unas semanas, en este sexenio, decapitaron al alcalde de Chilpancingo, mataron a un sacerdote, mataron a una mujer en viaducto, mataron a una persona en el centro de la Ciudad de México. O sea, la violencia en realidad es enorme y no sabemos cómo lidiar con ella. Ese es uno de los problemas. Entonces, en este contexto, yo estaba haciendo mi tesis de matemáticas en el Reino Unido y me acuerdo mucho de ir escuchándole a estas personas. El problema es un ajuste de cuentas. El problema que tenemos en México es que hay un ajuste de cuentas. Y me acuerdo que en 2008 o 2009 yo le escuché a Felipe Calderón, lo que están viendo solo es un ajuste de cuentas. Pasaron unos años y le escuché a Peña Nieto decir que esto es un ajuste de cuentas. Y el año 2020, cuando yo escuché en las noticias, después de un multihomicidio con 17 víctimas en el estado de Jalisco, a López Obrador decir, esto fue un ajuste de cuentas. Y recuerdo que ese día pensé, es que no puede ser, algo nos está fallando.
y algo no estamos entendiendo del fenómeno que estas personas, el cártel, sigue haciendo ajuste de cuentas. Pues, ¿qué tantas cuentas tienen que tener? ¿Qué tanto ajuste va a haber en este sistema para que sigan ajustando cuentas? Además, ajuste de cuentas tiene dos impactos muy importantes. Cuando te despiertas, a mí me encanta escuchar las noticias de México, aunque me deprime casi siempre. Un lunes me conecto a ver las noticias y te enteras qué pasó el fin de semana. Y en el fin de semana hay más o menos 200 homicidios, 300 si nos fue mal. Y cuando te dicen que es un ajuste de cuentas, lo que te están diciendo son dos cosas muy importantes. Esas víctimas no son un ciudadano cualquiera. No estamos hablando de la tía, del vecino, de la abuelita. Estamos hablando de un criminal. Cuando tú escuchas es que es un ajuste de cuentas, a la víctima le quitan su condición de víctima y la hacen criminal. Entonces estamos criminalizando a la pobre víctima. Y no sabemos si eso es un ajuste de cuentas o todos los inocentes que se quedaron ahí, pero entonces estamos criminalizando a las víctimas, lo cual me parece detestable. Porque no sé, yo no podría decir, además, ¿qué tienen? ¿No? En México creemos en la reinserción social. Entonces, que sean criminales no quiere decir que tenemos por ello derecho a matarlos, por un lado. Y por el otro, si lo piensan, cuando yo te digo que hubo un ajuste de cuentas, lo que te está diciendo es, antes había 100 criminales, ajustaron sus cuentas y ahora hay 90 criminales. Si te imaginas una ciudad que tiene 100 criminales y ajustan las cuentas, pues mañana hay menos criminales. Entonces, el tema del ajuste de cuentas hasta suena positivo. Por un lado, las víctimas no son tan víctimas y por el otro lado, los criminales ahora hay menos. Y ese día, así es como yo empecé este proyecto, estaba con el shampoo en la cabeza. Yo siempre digo que el shampoo es lo que te hace fluir las mejores ideas, escuchando a López Obrador decir, es que esto es un ajuste de cuentas, y tener ese flashback de, es que llevo 3 sexenios escuchando esto y ya no me lo compro. Y ya no me lo compro. ¿Por qué? Porque, a ver, déjenme les platico. ¿Cómo lo veo yo? Imagínense que tienen un cártel, que es el cártel rojo, que combate contra el cártel amarillo, por poner dos figuras simbólicas. Cada cuadrito representa a un miembro del cártel, y si digamos cártel 1 está combatiendo con cártel 2 y están ajustando cuentas, entonces esa semana hay una cierta cantidad de homicidios, que son los cuadritos grises que están abajo, ¿no? ¿Cómo se vería esto la semana siguiente? Pues los cárteles tendrían que tener un poquito menos de miembros, ¿no? Si siguen ajustando cuentas, entonces cártel 1 contra cártel 2 produce cierta cantidad de muertes, y cártel 1 contra cártel 2 vuelve a producir cierta cantidad de muertes, y si eso yo lo empujo en el futuro, eventualmente habría menos criminales. Pero si hay menos criminales, habría menos homicidios también. Y esa es la parte más importante. No importa, o sea, no estoy diciendo que tendría que ser inmediato el reflejo, porque capaz hay más cuentas que ajustar. Pero lo que sí tendría que suceder en algún momento es que la violencia, como ven en la parte de hasta abajo, de muchos homicidios tendríamos que pasar a un esquema de poquitos homicidios, porque ya se ajustaron las cuentas, ¿no? Pero si se acuerdan de la gráfica, llevamos 15 años en donde esto no se ve. Y entonces es ahí precisamente donde yo pensé, esto no está funcionando, y hay alguna otra dinámica, además del ajuste de cuentas. No estoy diciendo que no estén ajustando cuentas. Lo que estoy diciendo es que hay una dinámica más importante que se nos está yendo de las manos cuando pensamos, esto es un ajuste de cuentas. Ese día le escribí a Alejandro Jope, que tal vez le suene el nombre, uno de los analistas más interesantes de crimen de aquí de México, una persona sumamente generosa con su tiempo y con su espacio y con sus experiencias. Y le dije, Alejandro, tengo una idea, se me antoja, quiero modelar con sistemas complejos algo referente al proceso de ajuste de cuentas de los cárteles. ¿Vale? Pues a ver, platícame. Él no era matemático, pero era alguien que sabía de cárteles como la palma de su mano. Entonces, semana tras semana nos vimos, trabajamos, invitamos a un colega de Italia que se llama Gian María, y nosotros tres intentamos analizar, bueno, ¿y cómo modelamos esto? ¿Vale? Y de eso se trata esta plática. ¿Cómo modelamos el ajuste de cuentas y cómo entender el proceso de violencia que tenemos en México? Solo para ponerlo un poquito en contexto, esta plática durará cierta cantidad de tiempo. Mientras dure esta plática, habrá 8 homicidios en el país. Así es la tragedia que tenemos. Entonces, por eso, o sea, a mí me parece importantísimo entender lo que está pasando en el país. Con ellos dos, que desafortunadamente Alejandro falleció en 2023, trabajamos entonces este modelo y buscamos poner por un lado datos e información y por otro lado, pues modelos. Y eso es lo que hacen los sistemas complejos, ¿no? O sea, los modelos lo que te hacen es cubrir la falta de información. ¿Por qué tenemos que cubrir la falta de información? Pues porque muchos procesos sociales es muy fácil medirlos. Por ejemplo, puedo contar cuántas personas vienen a la UNAM, cuántos usuarios se subieron al metro. Pues sí, cuento boletos, ¿no? Y eso está fácil. Pero contar algo como el crimen organizado, pues eso no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque nunca va a haber un censo del cártel, nunca va a haber alguien que cuente cuántos miembros tiene el cártel Jalisco, cuántos miembros tiene el cártel Sinaloa. Entonces, por eso, ese es el hueco principal en el cual nosotros, que hacemos sistemas complejos, podemos aportar a ese espacio.
porque con sistemas complejos podemos entender ese proceso, ¿no? Entonces, déjenme les platico un poco sobre los modelos. Yo estoy seguro de que hay muchísimas cosas sobre el crimen organizado que no podemos entender. Por ejemplo, sus estructuras, cuántos miembros, sus relaciones, cómo van a funcionar la siguiente semana. Eso yo siempre digo que es como una caja negra y no podemos ver adentro de esa caja negra. No solo eso, yo no quiero ver adentro de esa caja negra. Yo no tengo datos especiales, yo no tengo información sobre dónde está el hijo del Chapo. Eso yo no lo tengo. Yo no quiero saber información específica del crimen organizado porque no es mi rol. Yo soy un académico más intentando hacer análisis sobre crimen en México. Entonces, imagínense una caja negra que yo sé pues que adentro hay cárteles, dinámicas, conflictos, reclutamientos, hay todo un proceso complejo, pero cuando esa caja tú la tomas y la agitas, lo que sí puedo ver es lo que sale de esa caja. ¿Y qué sale de esa caja? Pues imagínense agitar la caja que es el crimen organizado, que es una caja negra y oscura que no puedo ver hacia adentro, pero lo que está saliendo son el número de muertes y el número de personas que arrestamos. Eso sí lo puedo ver. Y lo puedo ver por 15 años. Entonces yo lo que planteo es, podemos ver un poco, imaginarnos la dimensión del cártel, el tamaño del crimen organizado, solo viendo lo que está saliendo de esa caja negra. ¿Vale? Ese es el principio que vamos a tener aquí. Yo sé que no puedo ver adentro de la caja negra, entonces casi siempre me preguntan, oye, ¿cómo validaste tus datos? Pues no se puede porque no hay un censo, entonces no esperen que haya un censo de, a ver, muchachos, todos los del cártel 1 se forman aquí, los vamos a contar, eso no va a pasar. Lo que sí es que el modelo lo que intenta es replicar lo que veo y puedo medir, que son el número de homicidios, el número de personas desaparecidas y el número de ingresos al sistema penitenciario, ¿vale? Ahora, para modelarlo, lo que hago yo es tomar un cártel y lo pienso como uno de estos discos que están viendo y pensar, salud, el tamaño de un cártel como el tamaño del disco y pensar en las razones por las cuales el tamaño del cártel podría cambiar. Y bueno, semana tras semana, reunido con un criminólogo de Italia y con Alejandro Hop, aquí de México, discutíamos por qué un cártel esta semana tiene, supongamos, a 1000 personas y la semana siguiente tiene a más o a menos miembros. Ese proceso, que es el modelado matemático, a mí me parece una de las partes más bonitas de hacer un sistema complejo, que es pensar hasta las razones micro, porque estamos pensando en ese cártel, pero nosotros vamos a verlo a nivel macro. Vamos a intentar ver todos los cárteles juntos. Y por eso quieres hacerlo en sistemas complejos. Alguien que solo haga física o solo haga matemáticas no tiene esa idea de pasar de lo micro a lo macro, porque esto es un sistema complejo, ¿no? Ese es el principio de hacerlo con Complex Systems. Ver el proceso de cada cártel, lo micro, e intentar ver lo macro del país. Ese fue nuestro modelo, y entonces lo que hicimos fue pensar en las razones por las cuales el tamaño de un cártel cambia. Y las razones para mí son 4. Porque claro, también puedes ponerle 60 razones, pero tú quieres menos parámetros, quieres entender el proceso lo más transparente posible. Y las razones son las siguientes. A ver, un cártel, representado como uno de sus discos, se hace más grande si recluta miembros. Y entonces esa es la parte de hasta arriba. Estaba chiquito y pasa al lado derecho donde tiene un poquito más miembros y se hace un poquito más grande el cártel, ¿va? Pero también pierde miembros si los arrestamos. Y entonces cuando arrestan a miembros de un cártel, pierde como esa rebanada de pizza que ven ahí. Pierde miembros porque se jubilan, o maturity, que significa, bueno, eventualmente las personas son muy grandes, o se salen, o se saturan del proceso y entonces salen del cártel, y porque se pelean. Y esa es la parte de hasta abajo, donde yo lo que digo es, tenemos cárteles que tienen conflicto entre ellos, y por ese conflicto que hay entre los dos cárteles, pierde cada uno de ellos un espacio, una pequeña rebanada de pizza, igual que en la parte de arrestos, ¿vale? Son solo estas 4 razones las que queremos poner en el modelo. Aunque uno podría pensar en otras razones, lo que hacemos es intentar mapearlas todas en estas 4 características. Crece porque reclutan y pierde miembros porque los arrestamos, se pelean y se jubilan, ¿vale? Son solo 4. Ahora, si ya tenemos esas 4, pues vamos a intentarle poner primero datos. Entonces déjenme les muestro unos datos buenísimos. Esta gráfica se llama la gráfica de interacciones de los cárteles. Lo que hace es cada círculo decirte dónde está el cártel y el tamaño más o menos es proporcional al número de miembros que estimamos que tiene ese cártel. Y si hay una arista, un edge entre 2 cárteles, quiere decir que esos 2 se pelean. Y aquí ven, gracias a los datos de Bacrim, Bacrim lo que hizo fue registrar medios de comunicación en México y si aparecen 2 cárteles simultáneamente, decir a que estos 2 cárteles tienen interacción. Si tienen interacción y es conflictiva la interacción, entonces la vemos de este lado de la gráfica y significa, aparecieron una persona fallecida, una narcomanta del cártel tal al cártel tal que la avisó. Ese es este tipo de interacciones que vemos del lado izquierdo.
Si es en más estados del país, entonces esa arista es más grande, ¿vale? Se ve aquí un poquito complicada porque se ve que hay como muchos cárteles, unos muy chiquitos, unos muy grandes, pero también registra Bacrim las alianzas. Y las alianzas, ahora sí, esto se ve un poquito más razonable. Fíjense cómo podemos entender un poco hasta 2020, y eso en un ratito les platico, es la parte más compleja de este proceso. Como podemos imaginarnos, el ecosistema de los cárteles es que hay uno grandotote arriba que se llama Cártel Jalisco, con muchos cárteles satelitales que operan prácticamente como si fueran miembros del Cártel Jalisco, que tienen en la parte de abajo un cártel muy grandote, que es el Cártel de Sinaloa, que también tiene muchos cárteles satelitales, que coopera con los Chapitos, por supuesto. Si los mezclamos los dos, se dan cuenta de que hay además un proceso de conflicto, digamos, una lucha entre el Cártel Jalisco y el Cártel Nueva Familia Michoacana, porque se ve del lado izquierdo. Entonces, en realidad, del lado derecho es un poquito como estructurar la información más fácil. Hay 4 o 5 cárteles enormes, con cárteles satelitales, teniendo conflicto entre ellos. El conflicto que se ve del lado izquierdo, lo que te dice es, bueno, a ver, ¿dónde están las peleas de los cárteles? Pues es Cártel Jalisco con Nueva Familia Michoacana, Cártel Jalisco con Cártel Sinaloa y algunos otros. Hay muchos cárteles pequeñitos, muy chiquitos, que son como un satélite, que están en entidades como Yucatán, por ejemplo. Bueno, hay un cártel ahí que tiene una presencia pequeña, hay uno en Tampico, hay muchos muy chiquitos, pero en realidad la gran interacción que tenemos de los cárteles son esa islota en la parte de arriba del Cártel Jalisco, con la Nueva Familia Michoacana, y el Cártel Sinaloa abajo, con todos sus cárteles satelitales. Ahora, aquí hay muchas preguntas que hacer, porque hay cárteles que pueden tener alianza y conflicto al mismo tiempo, que eso es muy raro, ¿no? O sea, es tu amigo, pero no. Hay otros puntos de quiebre, como por ejemplo la fragmentación de un cártel, y es lo que estamos viviendo ahorita en Culiacán. El cártel de abajo, que se llama el Cártel Sinaloa, solía ser uno, arrestan al Mayo Zambada, y ese cártel se está fragmentando en dos, que no solo se está fragmentando, sino se está fragmentando en 2 cárteles con conflicto entre ellos. Y entonces la Chapiza y la Malliza hoy tienen un conflicto muy intenso, que hace unos meses era en realidad un cártel relativamente unificado. Hay también partes aquí de sistemas complejos súper interesantes que ver, como por ejemplo, qué tan desbalanceada está la interacción social. Pues porque una interacción balanceada, por ejemplo, es que si yo soy amigo de Juan y Juan es amigo de Susana, entonces yo soy amigo de Susana. Eso es normal, ¿no? Porque el amigo de tu amigo es tu amigo. Esa interacción es normal. Una que es también normal es que yo soy enemigo de Juan y yo soy enemigo de Susana y ellos dos son amigos porque son mi enemigo, ¿no? Esas 2 interacciones son balanceadas. Pero en los cárteles encontramos bastantes desbalances, es decir, que los dos somos amigos, pero somos un amigo y un enemigo. ¿Me explico? Yo soy amigo de Juan y enemigo de Susana, y ellos son o amigos o enemigos. Y eso es súper extraño de encontrar, porque pues uno esperaría una especie más de simetría, ¿no? Y de estructuras de balance. Ahora aquí, otra pregunta súper interesante, en especial si vamos a verlo como sistemas complejos, imagínenselo como teoría de juegos. Una teoría de juegos es piedra, papel o tijeras, y tú decides qué vas a hacer, cuál es tu estrategia, y juegas contra otra persona que también tiene piedra, papel o tijeras. ¿Bien? Cuando tú juegas una estrategia, esperas obtener algo, y obviamente en piedra, papel o tijeras es ganar, ¿no? Es un volado prácticamente, eso no importa. Pero acá con los cárteles, lo que ellos pueden hacer con otro cártel es formar una alianza, y entonces repartirse los recursos, repartirse el botín. Pueden ignorarse, decir, bueno, mira, yo de aquí para acá y tú de aquí para allá, o pueden tener un conflicto. Y desafortunadamente, el conflicto es lo que nos está llevando a esta letalidad. ¿Qué hay? Y pensémoslo como un problema de teoría de juegos. ¿Qué hay detrás de las interacciones de los cárteles para que su estrategia sea muy frecuentemente el conflicto? O sea, todos estos aristas, ¿cuál es la ganancia esperada del cártel, dado que escogen conflicto, sabiendo la enorme pérdida que van a tener? Pero bueno, esas son preguntas que yo sé que podemos responder aquí en el CT. Si regresamos al modelo, lo que nos decía era, a ver, tenemos un modelo donde queremos ver si el cártel se hace grande o chiquito, y se acuerdan, son 4 razones, ¿no? ¿Cuáles son las 4 razones? ¿Bien? ¿Bien? Perfecto. ¿Y por qué los arrestamos? ¿Bien? Y a ese sistema de ecuaciones le pego la red de interacciones, o sea, el conflicto, ¿no? El dibujito que yo hice abajo al principio de conflicto, bueno, ahora pongámosle datos, una red de 150 nodos y unas 200 aristas de las interacciones que hay entre los cárteles, y eso nos forma una ecuación, ¿va? Porque vamos a ver el tamaño del cártel. Esa ecuación
es diferencial y por eso le pongo un puntito arriba, porque es el tamaño del cártel cómo cambia. No estoy viendo directamente el tamaño, sino estoy viendo el cambio en el tamaño. Entonces, por eso tiene un punto arriba, ¿sale? Vamos a escribir esas 4 cosas, reclutamiento, arresto, saturación y conflicto, como una ecuación diferencial. Entonces, por partes. Si reclutan, ese puntito es proporcional a su tasa de reclutamiento por el tamaño del cártel. ¿Bien? Ahora, si me quedo aquí, ¿cuál es la solución a este problema? Fantástico. Este es un exponencial. Cuando el crecimiento de una variable es proporcional a su tamaño directo, esto sería exponencial. Fantástico. Pero no es. ¿Por qué? Pues porque hay otras cosas, ¿no? Entonces, hasta aquí la ecuación diferencial, estas son las que resolvíamos en cálculo 2, y te dice si la función crece proporcional a ella, esta es una función exponencial. Ahora quitémosle lo demás. Quitémosle, por una parte, los arrestos. Entonces, aquí estoy asumiendo, fíjense bien, el número de arrestos que sufre un cártel es proporcional al tamaño relativo que tiene ese cártel. Entonces, esa variable C grandota, sin subíndice, es el número total de miembros del cártel, y CI, el de arriba, es el número de miembros de ese cártel. Entonces, lo que te dice es, si el cártel, supongamos Jalisco, tiene 20% de los miembros totales del cártel, entonces, un modelo muy sencillito es pensar que 20% de los arrestos los sufre el cártel Jalisco. Si un cártel es chiquito, sufre poquitos arrestos. Si un cártel es grande, sufre muchos arrestos. ¿Ven? Y la tasa en la que nosotros podemos incapacitar o arrestar a los miembros del cártel es esa tasa eta. ¿Ven? Luego le ponemos las interacciones, el conflicto entre los cárteles. El conflicto entre los cárteles tiene una tasa teta de conflicto y una interacción por ahí que es CI por CJ, o sea, si un cártel muy grande se pelea con un cártel muy grande, produce muchas muertes. Un cártel chiquito contra un cártel grande produce mediano. Cártel chiquito contra cártel chiquito producen poquitas muertes. Eso es natural, ¿no? Luego, SIJ, lo que mete adentro de la variable SIJ es simplemente la red que ven arriba. ¿Ven? Entonces, el conflicto lo podemos meter simplemente como una red, SIJ, que es la que ven ahí con azul y aristas, etcétera, proporcional a los tamaños de los cárteles. ¿Perfecto? Y finalmente, el proceso de madurez, que es y qué tanto los cárteles llegan a un proceso de jubilación, y ese proceso de jubilación o retiro lo podemos modelar con una omega por el tamaño del cártel al cuadrado. ¿Bien? La semana pasada me preguntaron, bueno, ¿y por qué cuadrático? Ah, muy buena pregunta, ¿no? Yo te vi. ¿Por qué tendría que ser cuadrático? Imagínate que lo pongo lineal. Entonces, tú podrías poner menos omega por CI, pero entonces lo junto con el primer elemento. Rho por C menos omega por C, me quedaría rho menos omega por C, cambio rho menos omega por una nueva variable, beta, y entonces tu modelo no está capturando nada. De hecho, ahorita voy a ir al ejemplo, pero si quitas en esta ecuación incapacitación y conflicto, lo que te dice es que hay un punto estable, que es que el tamaño del cártel sea 0. Y hay otro punto estable, donde el tamaño del cártel es grande. O sea, es decir, aquí ya estamos pensando que hay un tamaño de saturación del cártel, a partir del cual el cártel no puede crecer indefinidamente. Porque qué importante, ¿no? Cuando yo empiezo con el primer término, esto va a crecer exponencial. Pero yo sé que eso no sucede. Nada en esta vida, cuando tú modelas social, tiene que ser exponencial. Nada va a crecer exponencial, ni la población, ni la riqueza, ni los muertos, ni el cártel. Entonces tienes que ponerle algo que quite ese crecimiento exponencial, y una manera de quitarlo es precisamente con un término cuadrático. ¿Hay otros? Sí, pero esto es lo más sencillito posible. No puede ser lineal porque entonces me queda la misma ecuación que antes, que es exponencial, y no puede ser más que pues el siguiente polinomio que es cuadrático. Lo metemos por 2 razones. Uno, porque a mí en las siguientes láminas vas a ver qué pasa cuando analizo el cártel solito. Y vale mucho la pena entender el modelo desde esa forma en la cual ya estoy pensando que el cártel se tiene que ver. Número 1. Número 2, porque todas las instituciones que ha creado la humanidad tienen un punto de saturación. Imaginémonos, por ejemplo, la UNAM. Tenía una cantidad de alumnos, esa cantidad crece y llega a un punto de estabilidad, digamos, a su capacidad máxima. Ese modelo, que es un crecimiento en realidad logístico, se ve al principio como un crecimiento exponencial, luego lineal y luego saturación. Esa ecuación, para tú modelar el número de alumnos que hay en la UNAM, tomarías muy seguramente C puntito, el número de estudiantes de la UNAM, proporcional a una tasa de reclutamiento en C, menos una saturación que toda institución debe de tener. ¿Ven? Hasta aquí, modelo de ecuaciones diferenciales. Ahora, son ecuaciones diferenciales, recuerden, porque tiene un puntito. Y son, bueno, pero son acopladas. Y son acopladas porque el tamaño del cártel I
depende del tamaño del cártel I, pero también del tamaño del cártel J dentro del conflicto. Y eso hace que estas ecuaciones sean muy difíciles de resolver. Además, cuando tú resuelves este sistema de ecuaciones, yo estoy planteando una ecuación para cada cártel, porque hay una para el cártel Jalisco, una para el cártel Sinaloa, una para la nueva familia michoacana, y etc. Entonces, esto te forma un sistema de ecuaciones diferenciales, acopladas, y son 150 porque hay 150 cárteles. Para yo resolver estas ecuaciones, necesitaría saber más o menos la tasa de reclutamiento, la tasa de arrestos, la tasa de conflicto y la tasa de madurez, 4 parámetros, ¿no? Los cuales no tengo. Precisamente, o sea, este es el principio. Si yo supiera cuál es la tasa de reclutamiento, pues entonces ya hubiéramos acabado, ¿no? Pero es lo mismo que hacer un censo de los cárteles, eso no va a pasar. Lo que hago más bien es, ¿qué pasaría si el reclutamiento es 7 y la madurez es 8 y el conflicto es 4 y la incapacitación es 2? 4 parámetros, lo que te generan, por un lado, es pues un tamaño del cártel, porque tú puedes resolver estas ecuaciones diferenciales, pero lo que te generan también es lo siguiente. Si se fijan en el segundo término del lado derecho de la ecuación, lo que te genera eso es cuántos miembros se arrestaron esta semana. Las unidades de tiempo que estamos tomando, T+1 es una semana después. Si yo sumo para los 150 cárteles, me dice cuántos miembros se arrestaron, ¿no? Y si tomo el tercer término, me dices cuántos miembros perdió el cártel 1, cuántos miembros perdió el cártel 2, cuántos miembros perdió el cártel 3, y lo sumo, me dice cuántos homicidios se están generando en este sistema. Y eso, yo sí lo tengo. Y ahí está el secreto. Yo no puedo ver adentro de la caja negra, por eso lo enmarco siempre en una caja negra, eso no lo sé. Pero yo sí sé que si sumo para los 150 cárteles el número de miembros que fueron arrestados, pues eso se tiene que ver como el número de arrestos que sí observé. Y esa serie de tiempo sí la tengo. Y si yo sumo para todos los cárteles el número de homicidios, tendría que ser cercano al número de homicidios que vimos en el país. Y eso es lo que hicimos, un proceso de minimización para que mi serie de tiempo, producida en la serie de las incapacitaciones y en la serie de los arrestos, se parezca en la realidad lo más posible a lo que sí vi en México durante 10 años. Tomamos datos de INEGI del número de homicidios que hay en el país y tomamos el número de ingresos al sistema penitenciario por un lapso de 10 años, del 2012 al 2022, y comparamos lo que sí se vio con lo que mi modelo está diciendo. Uno puede tomar el error entre lo que dice tu modelo y lo que observé, elevarlo al cuadrado, sumar, minimizar, y entonces eso se convierte ahora en un proceso de minimización. Dime qué parámetros le pongo al modelo para yo reproducir tu realidad, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Ya hay una forma de resolver 150 ecuaciones diferenciales acopladas. Yo pensé que no se iba a poder, y a mi computadora le doy clic, a esa computadora que ven ahí, y hace un ruidazal, como de máquina que está podando el jardín, y después de un ratito me dice una solución. Y otra, y lo que hicimos fue hacer un sampling, una estrategia de sampleo de posibles valores de los parámetros para minimizar el error y decir, bueno, a ver, más o menos la tasa de reclutamiento es esta y la tasa de incapacitación es esta. La realidad no puede estar muy lejos. ¿Por qué? Pues porque el principio es, si reclutaran a más, los cárteles serían más grandes y entonces habría más muertos. Si los arrestáramos más, entonces vería más arrestos en el sistema penitenciario. Si se pelearan más, entonces habría más homicidios. Si se pelearan menos, habría menos homicidios. O sea, siempre es la lógica de lo que sí vi contra lo que mi modelito dice. ¿Vale? ¿Hasta aquí? ¿Bien? Porque llegamos a la fase de resultados. Y esta es la parte que me parece más emocionante. Digo, obviamente platicar en el C3 sobre cómo construimos el modelo para mí fue lo más emocionante, porque además están viendo ahí meses de trabajo y de estarle picando a los canijos datos y que no resuelve y que la ecuación no da. Y para resolver y llegar a estos resultados, hay varias millones de iteraciones del proceso para intentar entenderlo todo. O sea, yo quiero saber ese número y estar seguro de que eso es lo mejor que le puedo dar a mi país como el número de reclutamiento. ¿Bien? Ahora, los resultados son, bueno, pues uno que tal vez escucharon, es que yo tomé el tamaño final de los cárteles, los junté a todos y me di cuántos son. Y eso, yo decía, a mí me gusta ponerlo en contexto. O sea, si me dices son 100 o son 1000, pues no me preocupa demasiado. Y el número total de miembros del cártel es lo que yo quise comparar. Y ese es el primer resultado. Tomo a los mayores empleadores de México. El mayor es Coca-Cola, el segundo es Walmart, el tercero es una reclutadora Manpower, el cuarto es una telefónica. Y los cárteles, todos juntos, tienen más o menos a 175,000 miembros, haciéndolos el quinto empleador más grande del país. Entonces, seguro escucharon esa frase. Ahora aquí puedo tomar variaciones y entonces tomé qué pasa si Rho en vez de ser 0.2334 fuera 0.2335
Y tomando todas las posibles variaciones de los parámetros que son razonables, llegamos a que el número de miembros de cártel está entre 160 y 185,000. Muy difícilmente son menos, porque habría menos homicidios. Muy difícilmente son más, porque habría más homicidios y más ingresos al sistema. Ponerlo en contexto, por cierto, aquí hubo una plática muy interesante con Alejandro, que es, bueno, ¿por qué no lo comparamos con el tamaño de una ciudad o el tamaño de la UNAM? ¿No? O sea, ¿cuántos miembros hay en un cártel? Pues más o menos la mitad de lo que cabe en la UNAM. Era un poquito el resultado que teníamos. Pero bueno, el quinto empleador, ahora, yo sé que me pueden criticar aquí mucho, porque FEMSA es Coca-Cola y hay otra refresquera. Entonces podría uno juntar a todas las refresqueras, Peñafiel, Coca-Cola, Jarritos, etcétera. Y abajo, en el quinto lugar, sí estoy juntando a todos los cárteles. Pero bueno, esto simplemente era para darnos una idea de cuántos son. ¿Y cuántos son? Bueno, pues hay más o menos 210,000 personas en el sistema penitenciario y hay más o menos 100,000 miembros operativos de la Guardia Nacional combatiendo al crimen organizado. 80,000. Es decir, un 2-1 en cuanto al sistema que tenemos para combatirlos. Y si arrestáramos a todos en ese universo que se pudiera hacerlo, tu población penitenciaria casi se duplicaría. ¿Vale? Eso es lo importante de entender, uno, la magnitud. Hay otros empleadores, OXXO, y OXXO está abajo del número de miembros de cártel. Número 2, no solo es el quinto empleador, es el reclutador número 1. Claro, porque es muy fácil verlo. Pierde tantos miembros que pues tiene que compensar. Entonces, entre los 150 cárteles, son el quinto empleador, pero son el reclutador número 1 que hoy tenemos en el país. Y ese para mí es uno de los resultados más complejos que hay. El segundo resultado es, ¿qué pasaría ahora sí si veo un cártel contra la policía? ¿Vale? Y por eso vamos a ir viendo el modelo como por partes. Entonces, para ver un cártel contra la policía, quito este elemento que es el del conflicto. Esa ecuación solo depende del tamaño del cártel y entonces esto lo que te dice es un sistemita el más sencillo posible. Quité los demás cárteles y me fijo en, imagínense una ciudad y su policía, y esa es la dinámica que vamos a ver aquí. Me encanta ir disolviendo un modelo porque te dice, bueno, cómo se va a comportar. Y ahora, el tamaño del cártel es solo una dimensión, entonces ahora yo lo puedo medir solo en un eje, y es ese eje que ven ahí, el eje horizontal. Si el tamaño del cártel es muy chiquito, entonces estamos hasta la izquierda, con miembros de cártel 0, y mientras más me hago a la derecha, hay más miembros del cártel. Entonces, por ahí un monito te dice 100, el siguiente te dice 1000, y el siguiente te dice 10,000 miembros del cártel, ¿vale? Y la ecuación lo que te define es un sistema en el suficientemente chiquito. Entonces, en el sistema de ecuaciones, la respuesta es esa. Son esas flechitas azules que se ven muy sencillitas, muy inocentes, pero lo que te está diciendo es, cuando el reclutamiento del cártel es suficientemente bajo, no importa si un cártel tiene 10, 100 o 1000 miembros, la policía siempre los va a terminar por disolver. Claro, porque aquí lo que te estoy diciendo es, el cártel recluta a 10, pero la policía les arresta a 20. Y la semana siguiente el cártel es un poco más chiquito. El cártel recluta otra vez a 10, la policía les arresta a 20 y el cártel otra vez es más chiquito. Mientras el reclutamiento sea suficientemente bajo, la policía, no importa qué, va a poder eventualmente disolver a cualquier cártel. ¿Bien? Y por eso, las flechas azules lo que te dicen es, este sistema se mueve hacia el único punto atractor de este modelo, que es el punto donde los cárteles ya no tienen miembros. Y eso es Austria, y eso es Alemania, donde la policía no es que sean tan capaces, no es que la policía de allá sea tan buena, es que su tasa de reclutamiento es bajita. Y entonces la policía, aunque haga solo 10 arrestos, con eso es suficiente para ir disolviendo a cualquier célula de crimen organizado que aparezca en estos países, porque eventualmente puede. ¿Bien? Lo que pasa si el reclutamiento es un poco más alto. Se forma un nuevo modelo matemático que, claro, cuando empezamos con poquitos miembros del cártel, es decir, me voy a mover para acá para explicarlo, si empezamos por aquí con poquitos miembros del cártel, entonces la policía eventualmente sí los disuelve. Y sí puede arrestarlos a todos porque son solo 3 personas. La policía arresta 10. En una semana los terminó y ya. Si el cártel es un poquito más grande, la policía de todas maneras puede arrestarlos y disolver a cualquier cártel. Sin embargo, se forma un nuevo punto, que es como la cúspide de una montaña, aquí justamente, a partir de la cual, si el cártel es un poquito menor, la policía los puede disolver, pero si es un poquito mayor, la policía ya no los puede disolver. Y a partir de aquí, la respuesta de este modelo es, el cártel está creciendo. Y está creciendo hasta este punto que ahora es un valle. En ese punto, el cártel, si es un poquito más grande, decrece, y si el cártel es un poquito más chico, crece. Entonces, ahora sí, cuando yo estoy viendo solo un cártel, y por eso hay que disolver el modelo y entenderlo desde sus primeras causas, ¿qué estoy diciendo cuando yo pongo esta ecuación? Esto, que cuando el reclutamiento es suficientemente grande y el número de miembros de cártel excede un cierto valor, pues aquí la policía arresta 10, pero el cártel recluta 11. Y una semana después, ese cártel es más grande. Y la policía arresta 10,
pero el cártel vuelve a reclutar a 11, y entonces el cártel se está haciendo para acá, aunque tú lo estás intentando, aunque tú estás arreste y arreste y arreste miembros, a partir de ahí el cártel está creciendo todas las semanas. Y es un poquito la frustración como me imagino sienten tanto ustedes como yo siento. La policía aquí en México sí lo intenta, no crean que nos dimos por vencidos. Y llevamos 15 años haciéndolo todo. Y se nos han ido cientos de personas, miles de personas en este intento. Y el problema es que estamos ahí, en esa dinámica donde no sales. Y este sistema, por cierto, a este punto, lo pueden pensar como un valle, donde tú puedes patear el balón que está en este valle para allá y va a regresar. Y puedes patear el balón para acá y va a regresar. Es muy difícil salir de este sistema. ¿Y todo es por qué? Porque el reclutamiento del cártel es tan alto que está compensando las pérdidas que tú le ejerces. Está muy sencillo. Vamos a regresar tantito. Y es en esta ecuación, fíjate primero en los puntos fijos. Los puntos fijos de un sistema dinámico es cuando la dinámica es igual a 0. Entonces, claro, es la solución de una cuadrática. Perfecto. Y cuando yo encuentro los puntos fijos, me dice uno de ellos es C igual a 0. Factoriza S, asume que el cártel no es 0. Y el siguiente punto fijo donde la dinámica no cambia es ahí. Ahora, tú puedes pensar, ya que tienes los dos puntos fijos, donde C puntito es mayor a 0, es decir, el cártel está creciendo, y donde C puntito es menor a 0, y es decir, el cártel está decreciendo, y encuentras que existe esa región roja donde el cártel está creciendo. Pese a que tú le intentas arrestar todas las semanas y estás invirtiendo miles de millones de pesos en seguridad, en cámaras, en videovigilancia, en el C5, que por cierto me da un poco de risa porque hoy vengo al C3 y yo trabajé en el C4 y en el C2 de la Ciudad de México. Me faltaba la colección del último C. Encuentras esta solución del sistema que lo que te dice es, pues aquí ya no estás saliendo y estás en un valle y estás muy condenado a estar en ese valle. Ahora, yo le planteé a Alejandro, ¿estamos aquí? Sí, claro, esto es donde estamos. ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues hay dos opciones. Una, busca cambiar el sistema a la parte de arriba, un reclutamiento más bajo, porque si tú logras cambiar el sistema reduciendo el reclutamiento a que caiga un poquito el reclutamiento, entonces el sistema de arriba tiene un punto que es estable, que es solo que los cárteles desaparezcan. La otra opción, que ahorita les platico de ella, es intenta patear el balón de fútbol del otro lado de la montaña, ¿no? Porque estamos en un valle, en ese punto amarillo, y si tú pateas el balón lo suficientemente fuerte, este punto es el valle, pero este punto es la cúspide de una montaña. Si estás de ese lado, el cártel se hace chiquito, pero si estás de este lado de la montaña, el cártel sí desaparece. Entonces tú tienes dos opciones. Si tú quieres el punto de paz, que posiblemente no es factible en México, no tenemos la capacidad, pero si tú quieres paz, entonces o reduces el reclutamiento o le tienes que dar un golpe tal al crimen organizado que es honestamente infactible, no en las condiciones de México. ¿Qué pasa ahora con dos cárteles? Vamos a ir agregándole componentes, ¿no? Bueno, porque es que con dos cárteles está igual de interesante ver ese modelo. Dos cárteles, pues necesito dos ejes, eje horizontal para el tamaño de un cártel y eje vertical para el tamaño del otro cártel. Entonces aquí lo que están viendo es, si estoy muy a la derecha, el cártel 1 es muy grande, si estoy muy arriba, el cártel 2 es muy grande, y entonces si estamos en esta esquina, pues quiere decir que los dos cárteles son gigantescos. Aquí un cártel casi no existe, pero el cártel 2 es muy grande, por acá cártel 1 es muy grande, y por aquí no hay cárteles. Si el reclutamiento es bajo, las flechas te dicen hacia dónde nos va a llevar la dinámica. ¿Y hasta dónde nos lleva la dinámica? Pues no importa dónde empieces, el reclutamiento del cártel es tan bajito que eventualmente caemos siempre en el nodo de paz. Y le llamamos el nodo de paz porque ya no tiene cárteles. Entonces, bien, cuando el reclutamiento del cártel es suficientemente bajo, eventualmente logras que desaparezcan. Perfecto. Sin embargo, si el reclutamiento es mediano, entonces, aquí, si tú empiezas en algún punto, las flechas te dicen hacia dónde va a ir el sistema. Y acuérdense, este es que el cártel 1 es muy grande, esto es que el cártel 2 es muy grande. Y si estamos por acá, entonces, eventualmente caemos al nodo de paz. Efectivamente, hay una región en donde, un poco por su conflicto, el número de homicidios que se generan entre los cárteles y lo que arrestas, caemos a que ya no va a haber cárteles. Perfecto. Sin embargo, cuando estamos en la región roja, en toda esta parte que es roja, si empezamos aquí, la curva nos va a llevar eventualmente no a que los cárteles desaparecen, sino a que hay un cártel grandote y el otro cártel desaparezca, pero aquí sí hay un cártel. ¿Bien? Si estamos en la región azul, entonces la curva eventualmente nos lleva a hay un cártel que es grande y este es el cártel que domina, el otro desapareció. Ahora aquí, más o menos, si se acuerdan, contra un cártel había un valle, una montaña.
pues eso es lo que ves en este eje, ¿no? No hay cárteles, el pico de la montaña está aquí y el valle está aquí. Ese es en una dimensión, o en esta dimensión, aquí es un nodo, este es el pico de la montaña y este es el valle. Entonces se va a formar eventualmente un sistema similar, donde vamos a quedar atrapados aquí. Cuando estás atrapado ahí, tu policía arresta 10, pero el cártel recluta los mismos 10, y entonces la semana siguiente tiene el mismo tamaño. Tú estás arreste y arreste y arreste, pero el cártel se queda en el mismo lugar. Si el reclutamiento es un poquito más alto, entonces llegamos a este sistema. Ahora, donde empiezo en la parte azul, me lleva a este lugar. Si empiezo en la parte roja, me lleva a este lugar. Y la zona de paz, que es donde no va a haber cárteles, se hace chiquitita. De hecho, solo cuando no hay suficientes miembros de un cártel es que entonces decimos, aquí sí van a desaparecer. Pero en todo lo demás, eventualmente vas a tener que un cártel domina y los demás cárteles desaparecen, o el cártel se queda siempre en conflicto. Y esto es lo que te dice el sistema con 2 cárteles. Si se fijan aquí, la región de paz, donde por fin terminé con los cárteles, es prácticamente inexistente. Y más cuando piensas el tamaño inicial de un cártel. O sea, ya estamos nosotros por ahí. Y ya está Colombia, Ecuador, ya está Honduras, Guatemala o Brasil. En esa zona donde, bueno, hay conflicto, hay unas dinámicas. Aquí estoy viendo solo 2 cárteles, como una fotografía, digamos, porque estoy pensando que ni desaparecen, ni se fragmentan. Y aún así, lo que te dice es, pues, la situación es compleja. Y es compleja porque de verdad, o sea, salir de esos puntos es exageradamente difícil. Inclusive, noten de este lado, que estando en este lugar, ambos cárteles pueden crecer. Hay lugares de la dinámica donde ambos cárteles están creciendo, pese a los esfuerzos del Estado y pese a que se están matando entre ellos. O sea, sí hay unas dinámicas que pueden ser, pues honestamente bien tristes, ¿no? Como mexicano, ver que esta es la condición en la que estamos y estamos relativamente atorados. El modelo dice además algo bien bonito, el futuro. Pues por eso quieres verlo como matemático, ¿no? Por eso quieres ver sistemas complejos, porque cuando tú nada más le pones datos, y yo por eso me gusta pensar en los datos, pero me gusta que haya un modelo por detrás, para agarrar las características y las condiciones para poder empujar en el futuro. Los datos solitos a veces no te ayudan a predecir el futuro, podrías tener una serie de tiempo y ver en la serie de tiempo cómo se ven los homicidios del país, por ejemplo, pero no, mejor con un sistema que nos diga, ok, tomando en cuenta el número de homicidios que tenemos hoy en el país, el número de miembros de cártel que tenemos hoy en el país, tomando en cuenta estas características, yo lo que le pido al sistema es, ahora ponme T+1 y T+2 y T+3 y empújame el modelo, con los mismos parámetros con los que yo empecé, con todos esos sistemas, con los 175,000 miembros del cártel, dime cómo se va a ver México en unos años. Entonces yo le pregunto a las ecuaciones, empújame 5 años, todo es hasta el 2022, entonces, ¿qué va a pasar en 5 años? Más o menos lo que el modelo captura es, pasamos de 68 cártel contra cártel muertes a la semana a 120 cártel contra cártel homicidios en el 2022. Y si yo empujo este modelo 5 años, el resultado es catastrófico. México no va por buen camino y no lo podríamos pensar, o sea, es cuestión de ver cómo nos fue en el país del 2007 al 2022 y darnos cuenta de que en realidad vamos muy mal. O sea, claro, la tendencia es lo que estamos viendo, ¿no? No debería de ser sorpresivo este número para nadie. Pero bueno, cambiamos las perillas. Yo tengo 4 perillas, 4 parámetros en el modelo en el cual yo puedo cambiar y decir, a ver qué pasa si cambio si cambio aquel. Y el primero, pues por mi experiencia en el C5 de la Ciudad de México fue arrestemos a muchos más. Dupliquemos la tasa de arrestos. Y entonces yo, de una tasa de arrestos de, supongamos, 7 arrestos a la semana, la llevé a 14 a partir del 2022. Metámosle toda la carne al asador para arrestar a miembros de cártel y el resultado es ese. En 2027 tendríamos más homicidios de los que tenemos en 2022, menos de lo que nos dice la tendencia. O sea, sí tiene un impacto arrestar, ¿eh? No piensen que arrestar no funciona. No, sí, claro, te ahorras todo ese espacio de homicidios. Sin embargo, con el doble de homicidios, México en 5 años va a ser más violento de lo que fue en 2022. Con el doble de arrestos, con el doble de personas en las calles siendo arrestadas. Y el reto que eso significa, ¿eh? Doble de cámaras, doble de patrullas, doble de jueces, doble de espacio penitenciario, doble de todo, porque lo que yo hice fue multiplicar todo por 2. Honestamente, de toda mi trayectoria como investigador, el día que yo llegué a este resultado es uno de los más tristes de mi carrera, porque fue darme cuenta que, pues ni así, ni si duplicamos, ni siquiera si le metes el doble a la policía, ni si le metemos cámaras y patrullas, eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ni con el doble de presupuesto yo estoy teniendo un impacto real y considerable y México por fin va a ser ese país pacífico que yo me he imaginado desde el 2012.
Bueno, cambiemos otro parámetro, porque hay que intentarlo, ¿no? ¿Qué pasa si el reclutamiento se va a la mitad? Y yo sé que es dificilísimo, solo yo aquí estoy viendo la parte matemática. Si el reclutamiento se fuera a la mitad, entonces ahí sí empiezas a ver inmediatamente una caída. Esta caída se ve porque prevenir el reclutamiento tiene 3 efectos. Uno, efectivamente, le quitas un miembro al cártel, entonces quitas la persona, miembro del cártel, que va posiblemente con un arma a matar, va con un cuchillo a acribillar, eso se le estás quitando al cártel, entonces quitas a un miembro. Número 2, quitas a una posible víctima, y esa parte es importantísima. Tú estás modelando aquí el número de homicidios cártel contra cártel, y resulta que un miembro de un cártel tiene más o menos 100 veces más probabilidad, 102 veces más probabilidad de ser víctima de un homicidio que un ciudadano común y corriente. Entonces, cuando tú quitas un miembro del cártel, estás previniendo una muy posible víctima. Estimamos aquí en el modelo que en un lapso de 10 años, los miembros de un cártel, más o menos la mitad, van a terminar o en la cárcel o muertos. Es tristísimo, imagínate chavitos de 15 o 17 años, que en 10 años, es decir, a los 27, la mitad de ellos están o muertos o en la cárcel. Si el reclutamiento lo bajas a la mitad, entonces tienes ese efecto. Quitas una persona del cártel, quitas a una posible víctima, pero quitas también futuros reclutamientos. Resulta que el cártel, su estrategia de reclutamiento es ir con la persona, reclutarlo, a veces forzoso, a veces no, a veces es voluntario, y utilizar las redes sociales y los contactos de la persona para seguir el reclutamiento. Entonces reclutan al primo, al vecino, al amigo, al familiar, al que estaba arriba, al que vive cerca, y entonces le quitas tú al cártel más poder de reclutamiento. Prevenir un reclutamiento tiene 3 efectos. Quitas poder, quitas víctimas y quitas futuros reclutamientos. Si el reclutamiento se fuera a la mitad, o sea, si el número, en vez de ser 14, fuera 7, México en 2027 va a ser menos violento que en 2012. Perdón, menos violento que en 2022. Sin embargo, incluso en ese escenario mágico, México va a ser más violento que en 2012. Un año que ya era muy violento. 2012 era la salida de Felipe Calderón. Ya había pasado la guerra contra el crimen organizado. Incluso con la mitad de reclutamiento, México va a ser más violento que en 2012. Si el reclutamiento se va a 0, porque bueno, yo matemáticamente puedo ponerle un 0, ¿no? A ver qué pasa. Si el reclutamiento se fuera a 0, México efectivamente reduciría el número de homicidios considerablemente. Pasaríamos del 2022 de unos 120 cártel contra cártel homicidios que tenemos a un número bastante decente, digamos. Sin embargo, incluso si el reclutamiento fuera 0, o sea, si estamos ahí en 2027, México sería más violento que cualquier país de Europa. O sea, ni siquiera ahí, ni siquiera en ese escenario que matemáticamente solo lo puse por analizarlo todo, ¿no? Ni siquiera en ese lugar México va a ser tan pacífico como Austria o como Alemania o como España. Y esto es una de las enormísimas tragedias. ¿Y por qué? Pues porque hoy tienes en el 2022, que es donde hicimos este análisis, a 175,000 miembros del cártel. Ahora, el modelo que yo les platiqué ahorita es un modelo que seguramente están muy familiarizados con un modelo de epidemiología. Tú tienes a una población que es susceptible a ser reclutada, son infectados, que en este caso le llamamos son reclutados por el crimen organizado, y esas personas, una vez que están infectadas, tienen una recuperación. Esa recuperación en este modelo se llama o fueron arrestados o son muertos. ¿Bien? Lo que vieron en realidad es un modelo SIR, que seguro es muy familiar aquí en el C3, es un modelo SIR, pero aplicado a crimen. Es decir, la población susceptible somos todos, la población infectada son los que fueron reclutados por el crimen, y la población recuperada son esas personas que terminan o muertos o en la cárcel. ¿Bien? Bueno, finalmente, déjenme les platico. Este paper se publicó hace un año, básicamente en la revista Science, y bueno, pues causó un poco de controversia. Entonces, del día que se publicó en adelante, me tocó hacer unas 100 entrevistas en los medios de comunicación. El día que rompí récord, hice 17 entrevistas en los medios de comunicación. Se nota que además me tocó hacer esto en Austria, entonces hay momentos en los que me tocó una llamada a las 3 de la mañana. Creo que la foto de abajo a la derecha, sí, me estoy destruido ya. Lunes a las 3 de la mañana yo ya no podía más, pero yo sentí una responsabilidad muy, muy importante de, bueno, dar la cara, ¿no? A ver, si tú le lanzas un número a tu país, el quinto empleador más grande del país, y ya sabes cómo va a ser, bueno, ahora da la cara, y a cualquier medio de comunicación que me pida, yo le voy a contestar, y le voy a decir, sí, yo hice, sí, yo expliqué. Intentarle explicar a la sociedad por qué yo creo que este era uno de los puntos de quiebre de entender al crimen organizado. Fue una semana pesadísima, porque además yo siento que como científico, nosotros no, hay otras personas que sí están más acostumbradas a los reflectores, ¿verdad? Pero bueno, uno que no está acostumbrado a los reflectores, pues es muy extraño de repente
estar en llamadas permanentes, de verdad 17 fue el día récord, y estar en periódicos y que escribieran y que me dijeran. Y la recepción fue bien interesante. En la parte académica también, siento que me tocaron críticas muy buenas, unas súper interesantes, como, oye, ¿por qué no hacemos? Oye, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué tu población susceptible? Y por eso decía, el modelo SIR, la población susceptible de mi modelo es infinitamente larga, lo cual es absurdo. Bueno, pero entonces trabajemos, ¿no? También me tocaron críticos que me dijeron que mi colaboración es trivial y que ellos lo pudieron haber hecho hace 10 años. Y entonces, pues mi respuesta fue, lo hubieras hecho. Si no lo hiciste es por omiso o porque eres boquiflojo, entonces te recomiendo mejor que seas boquiflojo, ¿no? Porque lo omiso me pesaría más. Después de muchas entrevistas, algunas en medios internacionales, de hecho casi todas al principio fueron en medios internacionales, solo a partir de que se publicó es que hubo como más atención en México. Creo que una de las más grandes fue en The Economist, que utilizaron ese pronóstico, digamos, a ver cómo se ve México en los siguientes 5 años y cómo se ve el tamaño del cártel en los siguientes 5 años. Y bueno, pues siempre, una de las más grandes digamos, focos que tuve o reflectores que recibió mi artículo fue de nuestro presidente, expresidente. Mi artículo se publicó un viernes, el lunes me dedicó 20 minutos en la mañanera, ese es mi Twitter, por cierto, y dedicó más o menos 20 minutos de la mañanera. Yo hubiera esperado a que dedicara 20 minutos a decir gracias a un científico mexicano como soy yo y tenemos mejor información sobre el crimen organizado. Gracias por hacerlo de gratis porque tu país pues no te pagó esta investigación. Gracias por exponerte y por exponerte a los riesgos. No, eso no sucedió. Lo que sí sucedió es que me dijo fifí, golpista, conservador, es que soy del ITAM, entonces ya lo que tengo que decir no vale nada. No me acuerdo, 20 minutos que, o sea, hasta risa me dieron en algún momento. Y estaba yo, de hecho, en una entrevista, y en vivo en la entrevista me pusieron pausa y me dijeron, oye, el presidente está hablando de ti. Yo dije, bueno, ojalá sean cosas interesantes. No sucedió. Pero bueno, afortunadamente no hay sexenio que dure más de 6 años, ni México que lo aguante. Entonces terminó ese sexenio y hoy me parece que estamos en otro momento, al menos de la historia, o eso espero, porque nuestra presidenta hoy en día tiene un doctorado, es física, y entonces yo sí creo que tiene mucho más visión sobre qué deberían de hacer los modelos y cómo desde la academia podemos colaborar. No digo que tengo todas las respuestas porque no es cierto. Yo cuando hacía investigación, más bien cuando iba a empezar a hacer mi investigación, me acuerdo estar en la licenciatura y pensar que hacer investigación era saberlo todo. Y era entenderlo todo y saber perfectamente cómo se va a comportar el modelo. Hoy, 15 años después que hago investigación, estoy totalmente en contra de esa visión. Para mí hacer investigación es asomarte un día al cielo y verlo todo de noche. No saber absolutamente nada qué es lo que hay ahí. Y después de mucho tiempo de estar viendo el cielo y que todo se ve oscuro y negro, aparece una estrella. Ese es tu resultado. Todo lo demás lo desconocemos. No sabemos qué hay ahí porque es muy difícil saberlo. Porque no sabemos cómo se ve esto en Guatemala, no sabemos cómo se ve esto en los 80s, no sabemos qué pasa con las redes sociales, no sé si esto en Ciudad Juárez, cómo influencia la CIA. Bueno, hay muchísimas cosas que no sabemos y yo no las sé. O sea, eso es hacer investigación, es normal. Está padre saber decir, no lo sé. Me tocó en los medios de comunicación, por cierto, que en tiempo real me están haciendo una entrevista y me preguntan, oye, ¿y el sobrino de tal persona? No, nombres no, por favor, no me pregunten que no lo sé. Pero bueno, así tocó, ¿no? Algo muy importante después de eso para mí es ver las opciones. Porque bueno, yo les dije, una era el reclutamiento, ¿no? Otra de las opciones que me parece muy importante es, si se fijan en esta ecuación diferencial, que nos dice 150 ecuaciones, etcétera, ¿qué pasa con, por ejemplo, El Salvador? El Salvador es un país chiquititito, 6 millones de personas. La Ciudad de México más o menos ocupa la mitad de espacio que El Salvador, entonces es un país muy pequeño en área, que lo que hizo el presidente Nayib Bukele fue más o menos arrestar a unos 100 y tantos mil personas. Entonces, me ha tocado a mí cada vez que hablo sobre cárteles y hablo sobre crimen organizado, que la gente me pregunte, ¿y El Salvador, no? Porque El Salvador parece ya que sí puede contra su crimen organizado. Bueno, 2 cosas muy importantes. Uno, la violación flagrante de derechos humanos que sufren estas personas, que tienen una capacidad prácticamente nula de demostrar su inocencia, porque lo que hicieron fue juicios masivos. El récord fueron, hasta donde yo tengo entendido, 937 personas enjuiciadas al mismo tiempo. La capacidad que tienes de probar inocencia cuando te juzgan con 937 personas al mismo tiempo es 0. Ya sabes dónde está tu futuro. Y el objetivo, que fue arrestar simplemente a jóvenes, hombres, principalmente morenos, principalmente con tatuajes y en barrios pobres, honestamente me parece súper criticable. O sea, no es posible que esta sea la opción al crimen organizado. La condición en la que viven estas personas, ¿qué futuro les espera a estas personas? En el mundo occidental creemos en la reinserción social.
Entonces, en México no tenemos prisiones, tenemos cerezos. Principalmente las personas están en un centro de reinserción social. Bueno, ¿qué plan hay en El Salvador para estas 100,000 personas? Honestamente se desconoce, no sabemos porque pues no creo que ni siquiera Nayib Bukele lo sepa, qué va a hacer con estas 100,000 personas. Imagínate más o menos que la población penitenciaria de México y de El Salvador es de una magnitud similar, pero El Salvador tiene solo 6 millones de personas. De hecho, en El Salvador convirtieron el país con la mayor tasa de población penitenciaria del mundo. Entonces tiene unos costos muy importantes. Y una de ellas es cierto que si tú estás en un valle y yo les digo que la solución es bajar el reclutamiento, es posible también patear el balón del otro lado de la montaña. Sí, es cierto que podría matemáticamente ser una de las opciones para llegar a un número de homicidios cercano al cero, porque arrestaste a toda la población. Eso es cierto. Sin embargo, pese a las condiciones de derechos humanos, el pobre futuro que tienen, hay otros costos en esta política que me parecen muy importantes. Uno es demográfico. El costo demográfico en términos de la población que se fue del país por miedo a que los arresten. La población que ya no va a tener hijos porque el hombre está en la prisión. Y número 3, en el número de años de vida perdidos. Esta gráfica se me hace interesantísimo porque está en El Salvador. Del 2015 al 2023, yo puedo medir cuántos años de vida se están perdiendo por homicidio. Si una persona muere de 25 años, digamos, y su esperanza de vida son 75 años, se perdieron 50 años de vida ahí. Entonces yo puedo sumar por todos los homicidios y considerar cuántos años de vida se están perdiendo en El Salvador por homicidios. Y esa es la curva azul. Efectivamente, el número de homicidios en El Salvador cayó. Sin embargo, yo también puedo contar cuántos años de vida se están perdiendo por la población estando en la cárcel. Un año de una persona en prisión es un año de vida perdido, ¿vale? Y esa es la curva amarilla. Si se dan cuenta, en realidad, esta política de El Salvador, cuando en realidad aumenta la población penitenciaria, es mucho más tarde que el decremento en la violencia. Es decir, si tú le preguntas a Nayib Bukele, ¿funcionó tu política? Él te va a decir, claro que sí. Mira cuántos homicidios tenemos. Bueno, sí, pero la tendencia en realidad es mucho anterior. O sea, habían pasado de una tasa de homicidios arriba del 100 a una tasa de más o menos 20, sin aumentar la población penitenciaria. O sea, en realidad la gran magia de El Salvador sucede mucho antes de lo que llegó a hacer Nayib Bukele. Pero lo que sí hizo Nayib Bukele es lo siguiente: aumentar la población penitenciaria, teniendo hoy un costo de vida, es decir, un total de años de vida perdido, más o menos 15% mayor a lo que tuvieron en 2020. ¿Funciona? Pues yo creo que no. Por ello, con mi colega Jan María escribimos este artículo. ¿Deberían otros países seguir los pasos de El Salvador? Y para mí la respuesta es no, no aguas. Suena una solución muy bonita, pero tomando en cuenta todos los costos que hay, toda la incertidumbre que queda detrás de lo que sí sucedió en El Salvador, no creemos que esta sea la estrategia que debemos de seguir. Este artículo, honestamente, yo le hablé a mi colega Jan María, le dije, en México vienen elecciones, porque esto era antes de las elecciones del 2024, le dije a Jan María, me asusta mucho que pueda haber algún candidato, Samuel García, que plantee una solución así, sin mucho fundamento, sin mucha evidencia, sin mucha certidumbre, y que la población lo compre. Y me parece, Jan, que no nos podemos quedar callados si hace unos meses teníamos nosotros un artículo sobre crimen organizado. Entonces, antes de que salga un candidato, Samuel García, y diga, vamos a nosotros implementar, y si se pudo en El Salvador, yo puedo en Nuevo León, y fosfo, lo que quieras, tengamos ya una respuesta. Entonces, este artículo era honestamente preventivo a que suceda. Afortunadamente no llegó como candidato, bueno, perdón que lo diga así, afortunadamente no se propusieron estrategias de crimen organizado como las del Salvador durante las elecciones del 2024, o si se propusieron, no tuvieron el impacto que nos preocupaba, que se hicieran muy populares y que la gente creyera que ese es el camino que tenemos que seguir. Bueno, por otro lado, déjenme les platico ya en mis últimos minutos para pasar tal vez a preguntas y respuestas, ¿qué ha pasado un año después de haber publicado este artículo? Primero es que mi experiencia con el gobierno de México fue compleja, honestamente difícil. Regresar a México la primera vez, porque yo vivo en Austria, y regresar a México, cuando yo iba a venir a México, a Denise Dresser, una académica excelente, una persona que admiro muchísimo, le toca llegar al aeropuerto y que en el aeropuerto algo le pasa, no la dejan pasar, y los militares del aeropuerto de Terminal 1, cuando Denise Dresser pone en Twitter, oigan, yo, mi entrada, no sé qué, el ejército la exhibe a ella y dice, no, Denise, tú entraste a tal hora, aquí están tus fotos, aquí está cómo venías acompañada de tu hijo y aquí están las fotos de tu hijo. Mira, a mí honestamente me dio pánico,
porque yo voy a regresar a México cuando hace unos 3 meses el presidente de México me estaba diciendo golpista, fifí, conservador, hipócrita, todo lo que se le ocurrió. Así, se echó la perorata completa de 20 minutos. Yo honestamente sí llegué a México con miedo, y miedo al crimen organizado, por supuesto, ¿no? Ese lo tenemos todos, pero miedo también al soldado de la Terminal 1, al ejército de aquí de México. Me imagino que a esas personas que tanto abogaron porque México no se militarizara y por la no militarización del país, pues se les encoge el corazón cuando llegan al aeropuerto y ven que el aeropuerto lo maneja el ejército, o se les encoge el corazón o se les encogen los principios. Pero bueno, mi experiencia con el gobierno de México, fuera de ello, fue totalmente distinta. Con el embajador de México en Austria, que es Zabagoita, que está hasta la derecha, él supo que se iba a publicar mi artículo y me habló a los 3 días, oye, qué interesante está tu artículo, qué gusto saber que la diáspora mexicana está haciendo esto, por favor ven a platicar conmigo. Sí, sí, perfecto. Yo honestamente pensé, me va a correr del país, ¿no? O sea, si López Obrador me dijo golpista, fifí, lo que quiera, pensé, bueno, pues ni modo, ya si me van a correr, que así sea. Y al contrario, el embajador, con un gusto a escuchar de ciencia, a escuchar los problemas y cómo los sistemas complejos y las matemáticas pueden colaborar a entendernos mejor. Él, después de escucharme, me dijo, ¿te puedo, por favor, organizar una reunión con todos los embajadores que hay aquí en Austria de países latinos? Por supuesto que sí. Y entonces en la foto que ven a la derecha, están viendo a la embajadora de Colombia, al embajador de Guatemala, al embajador de Perú, a la embajadora de España, a representantes de la ONU, organizado por mi mismo gobierno. Y a mí me dio muchísimo gusto ver, pues claro, una persona con experiencia de carrera en el servicio exterior. Luego él mismo nos organizó una reunión con el embajador de Guatemala, que es el que tengo aquí en la foto derecha, pero está de mi lado izquierdo. Y muy importante ver la enorme urgencia que este tema genera y sentir un poco hasta gacho, digamos, pensar que, bueno, en México sí tenemos un C3, sí tenemos a personas, sí tenemos ya el equipo de investigación, perfecto, y el de Guatemala me dice, ¿y para Guatemala? Porque allá no tenemos este paper. ¿Cuántos miembros de un cartel hay? ¿Cuántas bandas son? ¿Dónde están los datos? ¿Qué podemos hacer para El Salvador? ¿Qué podemos hacer para Ecuador, por ejemplo? Y sí sentir bueno, pues sí es cierto que estamos en este barco juntos y la investigación de México, yo creo que se tiene que expandir a los otros 16 países de la región, porque los otros 16 no en la misma magnitud y no en la misma proporción. Por ejemplo, Cuba más o menos está ahí lejos de este problema, pero los demás, Guatemala, Costa Rica, bueno, Costa Rica menos, Ecuador y Colombia, Brasil, pues, todos, ¿no? Entonces yo sí he sentido después de un año una sensación de corresponsabilidad, de decir, bueno, ya, México, tenemos una idea, expandamos esto al resto de los países. Entonces, si alguien quiere hacer su tesis o le gustaría expandir en este proyecto, por favor me busca, porque lo que necesito son recursos de investigación. También me tocó estar en la ONU, y en la ONU presentar este proyecto y buscar fondos de investigación con la ONU y explicarles, bueno, a ver, yo te puedo expandir este proyecto y te puedo decir resultados de 17 países. Las ecuaciones son las mismas, ¿no? Lo único que necesito es 2 influjos. Bueno, tres datos. Dime tu número de homicidios, pero ese lo publica la ONU. Eso está fácil. Dime tu número de arrestos, ese es más difícil. Y dime las bandas o grupos del crimen organizado de tu país y los conflictos que ellos tienen. Ahí es donde las cosas se hicieron más complejas, porque no es solo reproducir. Yo usé una red construida en México de los medios de comunicación que no existe para otros países. Entonces, bueno, desafortunadamente es un proyecto que hay que expandirlo y hay que buscar esa misma red, construirla para Ecuador, Colombia, Brasil. Finalmente, estos son los colegas con los que he tenido el gusto de trabajar en el último año, porque efectivamente hay muchísimas preguntas que hay que hacer de crimen organizado. 2 cosas muy importantes. Una, no tengo una mejor foto de Dieter. Esto es lo mejor que logré. Lo lamento. Y número 2, ha sido muy difícil para mí encontrar a chicas, a mujeres que estén en el tema de crimen organizado. De por sí es difícil. Hay todavía en Europa, por ejemplo, las mujeres en el área de matemáticas no ocupan los mismos espacios que están ocupando los hombres. Entonces, de por sí ya el área de áreas cuantitativas, desafortunadamente no tiene un balance de género. Bueno, áreas cuantitativas más crimen organizado, esto es lo que me ha pasado en un año. Y a mí se me hace terrible, ¿eh? Me da muchísima pena llegar un año después y decirles, ¿qué creen? Tengo 10 colaboradores y los 10 son hombres. Inclusive fue más fácil encontrarme un chico de la India, el cuarto del piso de abajo, que encontrarme una mujer. Entonces voy por el mundo diciendo, no, esto no debería de ser así, y hay más espacios para mujeres y para personas de América Latina. Y entonces, si a alguien le interesa el tema, por favor, con mucho gusto que me escriba, porque me daría muchísimo gusto expandir esta investigación
ya viste, en otros países, en otras regiones, o por ejemplo, nosotros tenemos como influjo del modelo una red de interacciones de todos los cárteles, ¿no? Bueno, eso es una fotografía que tomamos del 2020. Esa red la construyeron en 2020. ¿Cómo se ve en 2024? Pues muy diferente. Y muy diferente porque arrestaron al Mayo, Zambada y el cártel Sinaloa se fragmentó en dos y ahora tienen un conflicto y ese conflicto está generando uno de los momentos más violentos de Culiacán. ¿El modelo puede predecir eso? Por supuesto que no. Necesitamos más datos y más información. Entonces yo estoy consciente de que necesitamos mucho más. O sea, este es el primer paso, pero hay muchos más pasos que dar. Y bueno, finalmente déjenme les platico de este premio. Gané un premio muy bonito que se llama Science Breakthrough of the Year, que suena honestamente un premio muy bonito y suena lo más increíble del mundo. Ay, sí, claro. Bueno, te pueden decir lo que sea, ¿no? Honestamente el nombre, tú ponle el nombre que quieras, llámame todopoderoso, lo que quieras. Pero algo que me encanta de haberme ganado este premio es que me lo gané en el área de ciencias sociales. Y me da muchísimo orgullo como matemático decir, claro que los matemáticos, claro que los sistemas complejos, podemos colaborar y podemos decir algo tan importante en el área de ciencias sociales. No me lo gané en física y no me lo gané en matemáticas, me lo gané en ciencias sociales. Y entonces cuando voy a un público de áreas de la complejidad, siempre les digo, no, mira, la ciencia de las complejidades o matemáticas, como estuve el martes pasado en el ITAM, siempre les digo, no, mira, las matemáticas son tan buenas que estamos por todos lados, estamos en todos lados, que hasta en el área de ciencias sociales tenemos una colaboración que hacer. Y bueno, con ello les digo muchas gracias y si tienen alguna duda, por favor me pregunten. Muchas gracias, Rafael, por esta espléndida charla.